Chale, pues a mí no me dice que ya empezó, pero ustedes luego les avisan, ¿no? Sí, ya empezó. ¿Ya empezó? Va, Sí, igual a mí ahí me va, marca que ya. ya. Ya me avisó, entonces, listo. La verdad es que no supe cómo ponerle este tema. Integración numérica, la verdad es que no me gusta mucho, pero pues es como el mejor nombre que encontré. Y entonces habíamos dicho esto de que hay integrales que no se pueden resolver por los métodos elementales. Y entonces, pues, acuérdense, bueno, la primera cosa que deben de acordarse es que cuando uno pregunta una integral definida, está preguntando un número, ¿no? O sea, si te pregunta la integral de 0 a 1 de una función que, por ejemplo, es continua, tú ya sabes que esa integral es un número, que existe el número, la función es integrable porque es continua, y entonces existe ese número, y bueno, a veces no es posible calcularlo por estos métodos elementales, y entonces, pues habría que dar una buena aproximación. Ya les dije que para los ingenieros son buenas las aproximaciones, o sea, es lo mismo tener raíz de 2 que una buena aproximación de raíz de 2. Y para los matemáticos, pues uno puede dar aproximaciones, o sea, puede dar toda una colección de aproximaciones y tener una sucesión, por decirlo de alguna manera, que converja al número, pues en esencia es tener el número. Cuando lleven cursos de matemáticas más avanzados van a entender un poco esto que estoy diciendo. Aquí no es tan importante, sino más bien decir pues una aproximación. Y entonces, para toda esta discusión, uno diría, bueno, ¿y cómo aproximo el valor de una integral? Pues no es muy difícil que te puedas imaginar cómo, porque de hecho ya dijimos que la integral es un límite. Para eso usamos las sumas de Riemann, las sumas superiores, las sumas inferiores. Y entonces, pues es un límite. Entonces, yo ya sé cómo aproximarme, ¿no? Porque de hecho así la construí con aproximaciones. Y entonces, para esta discusión, pues vamos a hacerlo como lo más natural que a uno se le ocurriría hacer para aproximar una integral, ¿no? Acuérdense que cuando hablamos tanto de sumas de Riemann como bueno, de hecho yo creo que en las sumas superiores van a salir sobrando. Acuérdense que una suma de Riemann, la voy a poner aquí, la denotábamos nosotros con una R, estaba la función, estaba una partición y estaba una elección, que ya no me acuerdo si le llamábamos elección o de otra manera, ¿alguien recuérdame, se llamaba elección o se llamaba, ¿cómo la llamábamos? Tiene un nombre. Etiquetado también. Híjole, me dijiste algo y no lo escuché, perdón, Humberto. Un etiquetado. Un etiquetado, gracias, esa era la palabra que andaba buscando. Y entonces, si uno ya conoce la función, o sea, bueno, no queremos fijarnos, o sea, uno dice, bueno, cuando voy a hacer una aproximación, no me quiero fijar en algo tan general, ¿no? O sea, la función, pues, va a estar dada, ¿no? Porque yo quiero aproximar una función, entonces esta ya me la dieron. La partición podría ser muy general, pero a la hora de que uno ya se quiere sentar a hacer afirmaciones, pues usa una partición, pues la más decente que a uno se le ocurra. Y el etiquetado o la elección, el etiquetado, pues uno tenía la libertad de escogerlo como uno quisiera, ¿no? Más o menos en eso nos vamos a concentrar, en escoger el etiquetado, porque ya les dije, la función está dada. La partición, pues vamos a usar la más fácil de todas, y el etiquetado es donde nos vamos a concentrar, ¿no? Y entonces, a ver, la pregunta que les debería hacer, ¿cuál es la partición más fácil de todas? Díganme mientras yo hago el dibujo. La trivial AB. ¿Perdón? La AB, nada más. Bueno, sí, esa es la partición más fácil de todas. A lo mejor lo dije mal. Lo que tenemos que fijarnos es en ir refinando la partición y bueno, porque acuérdense que el límite, o sea, las sumas de Riemann se aproximan a la integral cuando uno va refinando, ¿no? Y entonces lo que debía haber preguntado, y tienen razón cuando me contestaron eso porque hice la pregunta mal, es ¿cómo es la forma más fácil de refinar? Y ya nos dijo Vania, esto es o sea, la partición que vamos a usar siempre, o sea, para esta parte, siempre vamos a usar la partición que le llaman regular
y de n pedazos, ¿no? Regular y de n pedazos. Y como nos dijo Vania, pues hay que partir esta cosa en n pedazos, ¿no? O sea, uno se fija en la distancia que hay entre, ay, chin, es que no sé cómo escribir esto, no sé dónde poner las cosas, déjenme un segundo pensarlo. A ver, sí. Uno se fija en b menos a entre n, es decir, en la distancia que hay entre los dos extremos del intervalo, lo divide en n pedazos del mismo tamaño, ¿no? Y entonces, acuérdense que en las particiones, este es el x0 siempre, este es el xn en este caso, porque cuando la divides en n pedazos, pues tienes desde el x0 hasta el xn, ¿no? Y entonces uno se preguntaría, bueno, ¿y quién es el x? Ay, chinga, no sé si me va a quedar regular esta. Pues la voy a intentar a ver si les queda, a ver si me queda regular, pero no sé si le voy a dar. Ay, sí le dije, creo. Esa es regular de n pedazos y entonces uno diría, ah, bueno, pues la partición va a tener n puntos, este es el x1, este es el x2, este es el x3, bla, 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 este es el xi, y bueno, nada más para que se fije, o sea, voy a dar fórmula para los xis y de hecho, o sea, en toda esta discusión, siempre que hable del xi, pues voy a estar hablando del punto que, bueno, del número que se calcula, ay, nunca sé cómo hacer esto, creo que se calcula así, ¿sí? I menos 1 por b menos a entre n, ¿no? Y uno puede decir, ah, a ver, pues ¿quién es el x1? Ah, pues el Nada más es x1, el x0, el no, nada más es x0, con la i, porque si estamos en el 0, por ejemplo, tendríamos -1. estoy pensando, espérame, ya no sé qué estoy diciendo, 0, 1, 2, sí, nada más es con la i, ¿verdad? Creo, ustedes díganme, yo la verdad es que no sé, y b menos a entre n. A ver, en 0 vale en 0 vale a, ¿verdad? En 1 vale S, en 2 vale S, en 3 vale S, en 4 vale S y en N vale B. Perfecto, sí, ese es el XY, gracias. Entonces, toda nuestra, o sea, siempre vamos a usar este numerito, ¿no? O sea, siempre vamos a usar la partición regular de n pedazos, es decir, aquí hay n más 1 puntos, desde x0 hasta xn, que están dados por la fórmula de arriba. Y esa es la partición que voy a dar y no voy a usar ninguna otra. ¿Está bien? Y entonces, ya que fijaste la partición, entonces, en realidad, pues esta cosa, a ver, lo voy a decir, esta cosa solo va a depender pues de la n, ¿no? Ay, chin, esta debería llamarla, perdonen ustedes, no la debo llamar p, la debo llamar pn, ¿no? Porque pues depende de la n. Entonces, ¿en qué sumas de Riemann me voy a fijar? En donde la partición es una de estas, y esa es una forma de refinar como la forma más fácil de refinar. La función, como dije, ya está dada, y entonces para construir diferentes sumas de Riemann, ya que uno fija estas particiones, lo único que hay que escoger es quién es el etiquetado, ¿no? Y entonces habría que escoger el etiquetado. Y ahora, pues, la pregunta para ustedes es, pues, como, ¿qué les gusta para escoger del etiquetado? ¿Qué les gustaría? O sea, acuérdense que esto de integración numérica es porque les están pidiendo que calculen la integral y como hay algunas funciones para las que no se puede, lo que están tratando de hacer es una aproximación y entonces pues tienen que escoger su etiquetado para para ir tratando de ir construir las aproximaciones y decir, bueno, pues esta ya es buena. ¿Cómo qué etiquetados se les ocurren, jóvenes? El del punto medio de cada intervalo. En el punto medio, de hecho ese no es tan natural, pero el etiquetado del punto medio, o sea, tomarse todos los puntos medios, ¿ese es el primero que se te ocurrió? Es pregunta, ¿eh?
Sí, bueno, también los de los extremos, pero Yo creo que es más natural fijarse en el de los extremos. Bueno, no sé si sea más natural, pero es como que la gente siempre dice, ay, pues tómate los extremos, ¿no? Este, y bueno, entonces, a ver, antes de empezar con todo esto, pues voy a definir dos cosas, ¿no? Ay, ya no sé cómo definirla. Este, estoy pensando, un segundo. O sea, quiero definir tres etiquetados distintos. Ya me dijo Max cuáles son, de hecho. Esta suma de Riemann o sea, esta suma de Riemann ya en este contexto voy a introducir una notación, ¿no? Entonces voy a llamar INF izquierdo y voy a llamar DNF derecho y voy a llamar MNF. O sea, estas van a ser las sumas con estas particiones y con los puntos, pero bueno, entonces tengo que definir, solo me falta definir, para poder definir esas tres cosas, una cosa acá arriba. Entonces en rojo, ¿quién es el punto medio entre estos dos? Entre el primero y el segundo. ¿Cómo se calcula el punto medio? X0 más B menos A sobre 2M. El punto medio entre X, perdón, a ver otra vez, dímelo, es que ya no sé. Sería sumándolos y luego dividiéndolos entre dos. Exacto, ¿no? Calcular el punto medio de dos números es sumar los dos extremos y luego dividirlo entre dos. Lo voy a decir rápidamente acá abajo, ¿eh? Para cada y estas sí son desde 1 hasta n, creo. Desde 1 hasta n. Uno define el punto medio, o sea, voy a llamarle así, xy medio, ni modo, como xy menos, xy menos 1 y eso dividido sobre 2. Y entonces si uno quiere localizar aquí los xm's, pues son estos que están aquí, ¿no? China, a lo mejor debería yo de ponerlos de otro color, no sé. Este sería el X1M, este sería el X2M, este de acá sería el XIM, y bueno, aquí estaría el X, XNM, ¿no? Esos son, bueno, no sé por qué a Max se le ocurrieron esos etiquetados, y entonces vamos a escribirlo, ¿no? De una vez, porque pues no tenemos mucho que hacer, y entonces diríamos, a ver, pues vamos a escribir esos dos. O sea, lo que estoy diciendo es, tómese usted la partición regular de pedazos, la función, pues es la función dada, f, sí. La función es la función dada, f, y ahorita lo que estoy diciendo es, tómate el etiquetado, voy a empezar a decirlo, quién es el etiquetado, por supuesto, esto indica quién es el etiquetado, ¿no? La I es del izquierdo, la D es del derecho y la M es del medio, ¿no? Y entonces, pues estas de aquí, como sumas de Riemann, se escribirían de la siguiente manera. A ver si lo puedo escribir bien. Entonces, la primera sería la suma desde que I es igual con 1 hasta N, y entonces como el etiquetado en este caso es el izquierdo, entonces aquí sí es f de xy menos 1, o sea, siempre se toma 1 eso, y luego lo que tiene que poner uno es aquí tendría que poner la distancia que hay entre xy y xy menos 1, pero esa siempre es la misma, ¿no? Es b menos a entre n, ¿no? Y de hecho, no sé si lo vean, pero el b menos a entre n no tiene nada que ver con las i, y entonces puede salir de aquí, ¿no? Y entonces en realidad esa suma es esta suma. Y estoy poniendo las dos porque algunas veces me va a convenir verla como así, y algunas veces me va a convenir verla así, ¿no? La otra, la del derecho, sería la suma desde que y es igual con 1 hasta n, y aquí sería f de xy
B menos A entre N, y aquí pues lo puedo sacar, la voy a poner también cuando se sale, eso es lo mismo, ¿no? F de X y menos 1. No, F de X y aquí es F de X y. Y luego aquí pues ponemos el último, la suma, desde que y es igual con 1 hasta N, de F, ahora es el X en medio, de aquí otra vez B menos A entre N, y esto es B menos A entre N, que multiplica a I igual a 1 hasta N, F de X y M. Y ahora, bueno, ¿sí se entiende lo que estamos haciendo o no, jóvenes? O sea, estamos escogiendo, en este caso, no sé por qué a Max se le ocurrió, 3 sumas de Riemann muy particulares, ¿no? O sea, muy particulares, y luego dices, pues los podemos refinar, y refinar significa, en este caso, que la N la vas haciendo cada vez más grande, ¿no? Y entonces, a ver, la primera cosa que uno, o sea, concentrémonos en esta, por ejemplo, ¿no? En la que quieran, concéntrese en la que quieran. Pero a ver, ya aquí tenemos fórmulas para todo, ¿no? O sea, ya dijimos que la partición siempre va a ser la misma, o sea, podemos calcular quién es el XY, podemos calcular quién es el XYM específicamente, la F va a estar dada, entonces esa es una función dada. Lo que les estoy diciendo es que si ustedes, pues no sé, son buenos programando, podrían hacer un programita que, o sea, para una función específica, por ejemplo, la exponencial de x cuadrada, pueden decir, pues lo puedo programar de tal manera que la computadora me calcule estas sumas de Riemann cuando n es 1, cuando n es 2, cuando n es 100, y hasta podría decir, a ver qué aproximación quieres, le pongo 3 millones a la computadora y pum, me va a aventar una suma, y la idea es que pues esa suma ya va a estar cerquita de la integral, ¿no? Y entonces, bueno, y tú dices, bueno, pero pues ¿qué diferencia hay entre? Entonces la pregunta es, ¿qué diferencia hay entre usar esta y esta? ¿Daría lo mismo? ¿Ustedes qué creen? ¿O cuál creen que sería el objetivo de que hay que ver en esta clase? O sea, ¿qué hay que ver? Ustedes díganme. ¿Cuál converge más rápido, no? O sea, con Por una N más ejemplo, chiquita, se aproxima más por al área, ¿no? ejemplo, o sea, no sabemos, o sea, sí uno se podría poner a calcular a lo bruto una integral, este, o sea, aproximar la integral, pues dices, pues escojo esta, ¿por qué? Porque me gusta. O escojo esta, ¿por qué? Porque me gusta. O escojo esta, ¿por qué? Pues porque me gusta. Pero deberíamos tener herramientas para poder decidir cuál es mejor. O si de hecho, si ninguna de estas es buena, a lo mejor, o sea, dices, pues a lo mejor a mí se me ocurre otra suma de Riemann que, que sea buena, ¿no? Y entonces hacia allá vamos. Y como nos decía Max, pues, por ejemplo, si una converge más rápido que la otra, pues a lo mejor había que agarrar la que converge más rápido, porque eso significa que calculando menos términos, o sea, menos sumas de Riemann, podemos acercarnos más rápido al límite, que es la integral, ¿no? Y entonces esos tipos de cosas son buenas, o sea, no que tan rápido convergen, la. A lo mejor ahora con la capacidad de cómputo que tenemos, estas cosas se vuelven irrelevantes, ustedes podrían pensarlo, dicen, ay, ya con nuestra capacidad de cómputo se vuelve irrelevante, pero no es tan cierto. O sea, aunque las computadoras sí tienen una capacidad grande, siempre es bueno tener como un algoritmo mínimo, ¿no? Que sea más eficiente, perdón, no mínimo, que sea más eficiente. Y bueno, y si ustedes se imaginan cuando no había esta capacidad de cómputo, cuando uno tenía que hacerlo a mano, pues uno sí quería saber cuál era el método que usaba menos pasos. ¿Se entiende cuál es la filosofía de esta parte, jóvenes, o no? Y entonces lo que vamos a hacer es comparar estas en ese sentido, ¿no? En cuál converge mejor, cuál es una aproximación que se va haciendo más rápida, etcétera. Y luego, de hecho, estas, pues yo no sé por qué a Max se le ocurrió izquierdo, derecho y medio, pero uno podría escoger pues aleatoriamente o en alguna forma
que la probabilidad nos diga que es una buena forma de escoger, etcétera, para todos aquellos que ya saben esas cosas, pues vamos a ver un par de esas, ¿va? ¿Se entiende la filosofía, jóvenes? Todo esto es una filosofía, ¿eh? Entonces, ¿cómo ven? ¿Les late o no les late? Sí, sí, sí. Por cierto, vamos a empezar con un... Ay, chill, en mis notas le puse lemita, pero creo que aquí no le voy a poner lemita. Lo siento, no puedo ayudarte con eso. Le voy a poner lema. A ver, esta cosa va a ser un poco fuera de contexto, pero ahorita van a ver por qué es importante, porque es una cosa que es de cálculo diferencial, ¿eh? Entonces es una cosa que se supone que ustedes ya saben, ¿no? Lo voy a escribir así. Tómense dos funciones que están definidas, pues digamos, ay, ya no sé qué estoy pensando aquí. Tómate dos funciones, sí, pues así las voy a definir, que están definidas en el cero infinito a los reales. Creo que así me funciona, pero no estoy seguro. Sí, ya creo que así funciona. Estas funciones, sean f y g, dos funciones así que son diferenciables. Y bueno, son diferenciables y cumplen que para toda x mayor o igual que a, donde a es un número mayor o igual que 0, por supuesto, para que tenga sentido lo que voy a decir, cumplen que f', ay, ¿cómo es eso? Que f' de x es mayor o igual que g' de x. Bueno, tienen todo eso, ¿no? Entonces, uno puede concluir que para toda x mayor o igual que a, sus derivadas son así, entonces ellas están relacionadas, ay, chin, no es prima, es f. F de x menos f de a es mayor o igual que g de x menos g de a. ¿Cómo ven, jóvenes, ese lemita? Bueno, es una cosa que yo debería de decir en este momento. Ah, pues eso ya lo vieron en cálculo diferencial y entonces lo voy a dar por cierto. Pero la prueba es tan fácil que mejor les digo cómo se hace para que no me digan de cosas. Entonces, considera la función h igual a f menos g. Y entonces, ¿qué me pueden decir de esa h, de su derivada de esa h, jóvenes? Es positiva. Que es positiva, y eso quiere decir que la función es creciente, ¿no? ¿Sí o no? Y entonces, como la función es que, como la derivada es positiva, la función es no decreciente, y entonces en particular, como x es mayor o igual que a, pues h de x es mayor o igual que h de a, ¿no? Pero pues eso de que h de x sea mayor o igual que h de a, se puede escribir como f de x menos g de x es mayor o igual que f de a menos g de a. Y si uno lo acomoda bien, obtiene que entonces f de x menos f de a es mayor o igual que g de x menos g de a, que era lo que uno quería demostrar. ¿Va? Y entonces ese lemita está aprobado y va a ser de todos los días, ¿va? Y entonces, a ver, pues vamos a concentrarnos en una de estas dos. Como no sé por qué lo pusimos primero, pues vamos a concentrarnos en la primera, ¿no? En la I, en la del lado izquierdo, en INF, ¿no? Entonces, a ver, primero voy a hacer un lema acá, que creo que también muy natural, y entonces lo voy a poner así. Lema. Ay, ching. Ay, ¿dónde están mis colores? Lema. Ajá, ¿cómo se escribe eso? Sea f una función que está definida de un intervalo CD. Ahorita van a ver por qué le puse al intervalo CD, nomás es pura vanidad. En los reales,
de tal manera que para toda X en el intervalo CD, no, de tal manera que, me equivoqué, de tal manera que existe un número más grande que 0 que cumple que para toda X, ahora sí, en el intervalo desde C a D, la derivada de X está acotada por ese número M. A ver, aquí lo estoy tratando de escribir en forma económica, pero esta función, bueno, dice que su derivada está acotada, ¿no? O sea, en particular esta función es derivable, ¿no? O sea, eso es una observación que hay que hacer. Esta función es derivable y entonces no solo es derivable, su derivada es acotada, eso es lo que dicen las hipótesis de Lemma, y lo que uno puede concluir de que si tiene una función cuya derivada está acotada, es que uno puede acotar la integral. Por cierto, sí puedo integrar, ¿no? Porque como la función es derivable, en particular es continua y por lo tanto es integrable en el intervalo CD, entonces puedo integrar eso. Y lo que me está diciendo es que esa integral dista, a ver si lo ven, este primer número que está escrito en esta diferencia, de aquí, este primer número es la distancia que hay entre C y D, o sea, es la distancia del intervalo, ¿no? O sea, lo que mide el intervalo, la longitud, perdón, del intervalo, este número. Y es la función evaluada en el lado izquierdo, y acuérdense que estamos tomando la función del lado izquierdo, ¿no? Y entonces, bueno, esta diferencia se puede hacer más chiquita. Ay, ching, ¿dónde está mi color? Ching, ya no sé qué dice. Se puede hacer más chiquita que m entre 2 por lo que mide por la longitud del intervalo al cuadrado. O sea, lo que estoy diciendo es, estoy acotando la integral en términos de la longitud, o sea, estoy midiendo la diferencia que hay entre la integral y la longitud del intervalo por evaluar la función del lado izquierdo. Acuérdense que es como es un cuadrado, ¿no? O sea, uno lo puede pensar como base por altura, ¿no? Y es un cuadrado que de hecho es como una aproximación de la integral. Entonces estoy diciendo qué tan buena es esta aproximación. Por supuesto, esta aproximación pues no parece nada buena, ¿no? Pero aquí me dice que pues es buena pues con respecto a este número. ¿Se entiende lo que dice el lema, jóvenes, o no? Díganme. Bueno, Sí. pues si no se entiende, si no me dicen nada, supongo. Ay, chin, Vania decía que quién era él. Hasta ahorita acabo de ver ¿cómo se llama? El chat y hace como media hora preguntó que quién eran IN, DN y MN. Pues son las sumas de Riemann usando la partición regular de n pedazos y la ¿cómo se llama? Siempre se me olvida, y la lección de elegir Etiquetado. con el etiquetado. El etiquetado es elegir el lado izquierdo de cada uno de los subintervalos que induce la partición. Bueno, no sé si esa era tu pregunta, Vania, pero ya te la estoy respondiendo antes de seguirle. Sí, bueno, creo que ya te la respondí, pero bueno. A ver, y entonces lo que estoy diciendo, ya dije más o menos qué significa este lema, y pues la prueba es más o menos fácil. Entonces voy a empezar a hacer la prueba. Ustedes ahí me dicen si tienen alguna duda de lo que dice. La prueba, ahí está la prueba. A ver, voy a considerar 3 funciones que a lo mejor les van a parecer raras en un principio, pues después van a ver que no son tan raras. Y entonces dices, a ver, estas 3 funciones son, la primera se llama menos m, y aquí voy a poner x menos c. La segunda va a ser la función f, que es con la que empecé al principio, y la tercera va a ser m por x menos c. Ahora, les puede sonar extraño esta elección la elección de estas 3 funciones, pero uno se fija que cuando las deriva, obtiene una cosa
conocida. ¿Cuál es la derivada de la primera, jóvenes? Díganme. ¿Cómo? Menos m. ¿Cuál es la derivada de la segunda? F'. Y la de la tercera es m. Y entonces dices, pues fíjate que esto es lo que tengo aquí arriba, ¿no? O sea que exactamente es esta desigualdad, ¿no? Y entonces digo, pues fíjate que por lo de allá arriba yo sé que esta es menor o igual que esta, que es menor o igual que esta, ¿no? ¿Y por qué estoy diciendo todo eso? Porque entonces les voy a aplicar el lema. Acuérdense que el lema hablaba de que si tenías dos derivadas que estaban relacionadas de esta forma, tú podías decir algo de una relación entre las funciones. Y entonces, aplicándoles este lema a estas cosas de acá, yo puedo concluir que... A ver, tendría yo que evaluar... ya no sé cómo decirlo. A ver, voy a escribir rápido. O sea, tendría yo que poner esta función evaluada en X y luego esta función, esta función de acá, es que quiero ahorrarme un paso, pero no sé si de veras me lo debería de ahorrar. Tengo que poner esta función evaluada en X, que es esta de aquí, y luego esta función aquí tendría que restarle cuando la evalúo en C. Pero ¿cuánto es esa función evaluada en C? Pues es C menos C y eso es 0. Y entonces me voy a ahorrar ese paso y no voy a poner esta. ¿Se entiende, jóvenes? Y luego debería de poner aquí que esto es menor o igual que la función f evaluada en x menos la función f evaluada en c. Y de la misma manera aquí debería de poner la función tercera evaluada en x y luego tendría que poner acá menos la función evaluada en c, pero la función evaluada en c es 0. Entonces nadie se enoja conmigo si lo dejo así, jóvenes, o no. Ustedes díganme. Pero díganme algo. Aunque sea así, Está bien, no, sí. nada. Sí, va. Y entonces, bueno, pues entonces ahora paso el f de c del otro lado y entonces me fijo en esta función, más f de c es menor o igual que f de x, que es menor o igual que esta función, que esta función, y luego evalúo aquí, le sumo f de c, no hice nada más que pasar el f de c del otro lado, y luego integro, ¿no? A ver, no sé si lo voy a poner, pues no sé si me van a decir de cosas, pero luego integro esta y le voy a integrar desde C hasta D, ¿no? Esta de aquí, le voy a sacar el menos, bueno, ya no sé cómo escribirlo. O sea, quiero integrar de todos los lados, entonces puedo escribirlo así, la integral de perdón, es la costumbre, la integral de C a D de f de C menor o igual que la integral de C a D de f, y luego, bueno, de f de x si quieren, y luego la integral m de x menos c, otra vez desde C hasta D, más la integral desde C hasta D de f de C. Y ahora díganme, ¿cuántas son esas integrales? Estamos derivando, integrando con respecto a x, ¿no? Entonces las f de c son nada más números reales, ya fijos. Ajá. Entonces sería f de c por x. Sería Bueno, f de C. De hecho, lo vimos esto en clase hace muchos años. Cuando integras una constante es la constante por lo que la longitud del intervalo, ¿no? Y de igual manera, la última sería la constante que se llama f de c por la longitud del intervalo, ¿no? Ya calculaste dos. ¿Y las otras? Menos m que multiplica d cuadrada sobre 2, menos d cuadrada sobre 2. A ver, aquí esta la voy a dejar en paz porque esta no me o sea, esta no le puedo hacer nada, pero las otras sí las puedo calcular, no las puedo calcular explícitamente. Y a ver, voy a poner el resultado. No sé si poner el resultado. Bueno, ya lo voy a escribir todo. No sé por qué me ando yo preocupando. Aquí es menos m, integral como nos dijo Andrés es x menos c al cuadrado sobre 2. Y luego tendría yo que evaluar en C y luego en D, ¿no? Y la de este lado
pues integrando es mx menos c al cuadrado sobre 2 y también tendría que evaluar desde c a d. Y bueno, me quería yo ahorrar un paso, pero fíjense que cuando uno evalúa en C, esta cosa se hace 0 y esta cosa se hace 0 también, ¿no? Entonces, en realidad, lo único que les queda al final es que es que menos m por evaluando en D les queda menos dc al cuadrado sobre 2 y luego acá les queda más. Ay, aquí hay una cosa que ya no me está gustando. Ah, sí, sí está bien. Más, f de c, ay, ching, ¿por qué escribo tanto? De c, luego les queda la integral desde c a d de f de x. Esto es menor o igual que evaluando, cuando evalúas en c se hace 0, entonces tú te quedan dc sobre 2, y luego acá les queda f de c por d menos c. Y entonces, ¿qué hacemos? Y entonces, ¿qué hacemos? Así. Y entonces, así regresan. Aquí les queda m de menos c al cuadrado sobre 2. Regresan o sea, restan el otro sumando. Entonces les queda menor o igual que c de f de x. Y luego aquí es menos, dije que iba a restar f de c de menos c. Y luego les queda acá de este lado, m de menos c al cuadrado sobre 2. Y entonces ya si uno se fija, ya acabaron, ¿no? Porque de hecho acaban de mostrar que este numerito está entre estos dos, que es el de acá. Bueno, el de acá hizo negativo, entonces el valor absoluto es menor que ¿no? ¿Sí está bien, jóvenes, o no? Y Sí. de hecho, fíjense que aquí puse menor y yo lo que quería poner era menor o igual. Ahora sí. ¿Alguna pregunta acerca de lo que estamos diciendo o no, jóvenes? Díganme. Todo bien. Yo ¿Habría creo que... una forma, ¿Mande? ¿alguna Dime. forma como de ver algo geométrico esto o no? Sí, ahorita, Ah, ok. pero fíjate que ahorita te hago un dibujo. Bueno, si quieres te lo hago, pero lo traté de decir y creo que no viste mucho caso, pero bueno, a ver, voy a hacer un dibujo, ¿va? Aquí. Es que sí lo dije, pero creo que a lo mejor no quedó muy claro. Aquí está C, aquí está D, aquí está la función F, que voy a pintar de esto. Y entonces fíjate que lo que aparece aquí es la integral, ¿no? Entonces acuérdate que habíamos dicho que la integral pues era como el área bajo la curva, ¿no? De aquí es la integral. Y entonces, ¿quién es? Habíamos dicho que era, pues, lo puede uno representar como un rectángulo, el rectángulo que tiene base d menos c, que es exactamente lo que mide este intervalo, o sea, esa es la base, lo que mide la base, y la altura es la función evaluada en c, que por cierto es ese punto. Y entonces, si te fijas, el de la derecha, el número que está en la derecha es el área de este rectángulo y el otro es la integral. Y entonces, pues, este rectángulo es una aproximación de la integral. De hecho, es una aproximación, podrías decir tú, bien chafa de la integral, ¿no? Pero al fin y al cabo es una aproximación. Y entonces lo que te está diciendo este teorema es como cuánta es la diferencia entre el valor que tú estás buscando y esta aproximación que tú podrías pensar que es chafa, pero vas a ver que no es tan chafa cuando lo hagas muchas veces. No sé si me estoy explicando, porque de hecho estos cuadritos van a ser los cuadritos que va a inducir la partición regular cuando te tomes como el X y estrellita al lado izquierdo. Ahorita hago un dibujo de del teorema que queremos. ¿Sí está bien? O sea, esto te dice como qué tan buena es tu aproximación. O sea, tú puedes decir, pues está bien chafa mi aproximación. Y yo te digo, bueno, pues sí no está tan chafa. Fíjate que si tu grado de error es
pues a lo mejor dices, esta es una buena aproximación. No sé si con eso eso era lo que me pedías, Sí, Paola. sí, sí. ¿Sí? Muchas gracias. Sí, o sea, eso es más o menos lo que me pedías. Va. Sí. Y entonces, pues bueno, pues con esto vamos a decir qué tan buena es la aproximación esta, ¿no? O sea, dije que nos íbamos a concentrar ahorita en esta, y entonces, usando esto, ahorita les hago un dibujo, usando esto, vamos a ver qué es o sea, vamos a ver qué tan buena es esta aproximación, o sea, vamos hacia allá, o sea, estoy como tratando de decir hacia dónde vamos, y bueno, jóvenes, tengo que, atender una cosa en este momento, entonces que me va a tomar 10 minutos, entonces voy a tomar los 10 minutos del sándwich ahorita y regresamos a las 3, ¿les late?